Dios les bendiga, hermanos. Buenos días o buenas tardes. Buenos días. Puestos de pie, sí, hermanos, vamos a la Escritura. Hoy sí vamos a ir al libro de los Hechos. Hemos dejado el libro de los Hechos a un lado por un buen tiempo, pero vamos a continuar con el libro de los Hechos, hermanos, donde hemos quedado. Recuerde que vamos a predicar toda esta carta, esperando en el Señor que un día la terminemos, ¿no? Hechos capítulo 1, y voy a darle lectura del verso 1 y vamos a terminar con el verso 11, porque hasta allí vamos a enlazar lo que es el verso 11. ¿Ok? Presta atención. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Oremos, hermanos. Amado Padre, ponemos en tus manos este tiempo. Queremos tomar estas pequeñas porciones de tu palabra, mi Dios, y poder explicarlas, exponerlas, mi Dios, y hablar de esa ascensión tuya, mi Dios, y de ese glorioso regreso tuyo, mi Señor. Una promesa que cada creyente tenemos presente y que cada día deseáramos que vengas pronto. Pero gracias porque a través de tu palabra nos vas a ir explicando cada acontecimiento que es importante entender y creer. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder ser receptivos de tu palabra. Y gracias, bendito Dios, por darnos tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, honra y gloria. Amén, amén. Tome asiento, hermanos. Entonces, vemos cómo Cristo se presenta por 40 días a los discípulos, ¿verdad? Y los instruye. Les da mandamientos. Pero los discípulos le hacen una pregunta, ¿no? Le dicen: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Por qué hacen esa pregunta? Lo hemos explicado y recuerde que el judío quería el reino ahora, ¿no? Ellos querían el reino físico. Recuerde que todo judío, cuando miraba a Jesús, miraban al rey, no como Mesías, sino como rey que gobernara, que los librara de la opresión romana, ¿no? De una opresión política, económica. Entonces miraban a Jesús como su salvador político. ¿Recuerden aquella entrada triunfal de Cristo Jesús a Jerusalén? Que en un momento le gritaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo proclamaban como rey, pero ellos querían un rey terrenal, ahora.
Pero Cristo no vino a darle libertad terrenal, físico. Él vino a dar libertad espiritual, ¿no? Una salvación. Mas sin embargo ellos no entendían. Entonces los discípulos le hacen la pregunta: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor les dice, no se los niega, porque esto va a pasar en un futuro, pero les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones, remontándose al tiempo final. Pero les dice, pero recibirán ¿qué? Poder. Recibirán poder para que sean testigos. Hermanos, el recibimiento, cuando una persona recibe el Espíritu Santo, es para ser testigo. Hemos hablado, hermanos, y hemos dejado bien claro ese asunto en cuanto la primera, segunda, tercera disjunción. No, hermanos, no creemos en eso. Cuando lleguemos al capítulo 2 vamos a hablar plenamente, claramente de lo que son las lenguas, y nos vamos a extender varios domingos para que usted lo entienda. Porque este tema se malinterpreta, se malentiende y se aplica a la iglesia que ni siquiera es para la iglesia. Entonces, cuando estos apóstoles en Hechos capítulo 2 iban a recibir el Espíritu Santo, iban a recibir poder. ¿Poder para qué? Para ser testigos. Entonces vemos un antes y un después de los discípulos. Vemos un Pedro, ¿cómo? Antes del Espíritu Santo, vemos un Pedro cabizbajo, mentiroso, sin fuerza. Pero cuando vemos a Pedro recibiendo el Espíritu Santo, hablando con denuedo, no importando, poniendo su vida en la línea por Cristo. Pero antes, sin Cristo, vemos a Pedrito en el huerto de Getsemaní, ¿cómo? Huyendo, corriendo, siguiendo a Jesús de lejos, ¿no? Pero previamente, en el huerto de Getsemaní, Cristo le dice, esta noche voy a ser entregado, muchos se van a escandalizar. ¿Y qué dijo Pedrito? No, Señor, si es necesario ir a la muerte, yo voy contigo, ¿no? Pero cuando viene el momento de ir a la muerte, ¿qué dijo Pedrito? Patitas, ¿para qué las quiero, no? Mejor que digan que aquí corrió, que aquí murió, ¿no? Entonces vemos un Pedro antes cobarde. Pero ahora vamos a ver un Pedrito, ¿cómo? Siendo testigos, siendo al punto de ser un mártir por Cristo, por causa de Él, ¿no? Ahora, vamos a leer el verso 9, 10 y 11, porque eso es lo que vamos a meditar el día de hoy. Verso 9, 10 y 11. Y dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Presta atención, hermanos, a cada acontecimiento, ¿ok? Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos, ¿cuántos? 2 varones con vestiduras blancas, las cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué dice? Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿De qué habla Lucas aquí? De la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero que entienda que este acontecimiento es sumamente importante. Así como la muerte, sepultura y resurrección fue importante, créame que la ascensión de Cristo es bien importante también. Y usted dirá, ¿por qué? Eso es lo que vamos a explicar el día de hoy para que usted y yo lo entendamos. Entonces, el verso 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, después de haber dado mandamientos, los discípulos, dice, viéndolo ellos, ¿qué fue Cristo? ¿Cómo fue Cristo? Fue alzado. ¿Verdad que sí? Entonces, la ascensión de Cristo fue el sello del cumplimiento de su misión terrenal. Pero eso no significa que Cristo ya terminó, sino que la ascensión es el cumplimiento total del ministerio terrenal de Cristo Jesús. ¿Ahora qué va a hacer Cristo? Ahora ascenderá al cielo, a la presencia del Padre, de su Padre. ¿Sabe para qué y cómo? Como ofrenda
de olor grata hacia el Padre. Así como pasaba en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando analizamos los sacrificios del Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, desde el primer sacrificio, hermanos, pero primordialmente en el libro de Levítico, vemos cómo estos sacrificios, no me malentienda, tipificaban. Era un tipo, es un cuadro, es una figura. ¿Ok? Era una figura perfectamente, ¿verdad?, de la obra de Cristo. Entonces, y esto lo vamos a ver de principio a fin. Si usted me acompaña al libro de Levíticos, capítulo 1, verso 9, y tomamos solo este versículo, porque hay muchos en el libro de Levítico. Pero este es el mismo principio. Entonces, estamos hablando de la ascensión de Cristo. Era necesario que Él ascendiera como ofrenda grata, olor fragante ante el Padre. ¿Por qué? Porque así se practicaba en el Antiguo Testamento. Entonces, todos los sacrificios tipificaban lo que Cristo iba a hacer en este tiempo del libro de los Hechos. ¿Ok? Eso es lo que quiero que entienda. Y miren lo que dice Levítico 1:9. Es el tercer libro, hermanos. Me preocupa. Lleva media hora buscándolo. Levítico 1:9. Si no lo haya, vaya por Apocalipsis. También vamos a ir allá. Levítico 1:9 dice: y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Está hablando de los sacrificios. Y muchos tipos de sacrificios de animalitos, ¿ok? Ahora, note la última parte. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato, ¿para quién? Para Jehová. Entonces, estas ofrendas tenían que ser ofrecidas, mecidas, alzadas a Jehová. ¿Ok? Entonces, la muerte de Cristo fue un sacrificio de olor fragante, grato y acepto delante del Padre. ¿O me equivoco? ¿Fue un sacrificio agradable y acepto delante del Padre? Sí. ¿Cómo lo sabemos? La misma Escritura nos lo dice. Si usted me acompaña al libro de Efesios 5:2. Créame, hermanos, si abundamos en estos temas, no terminaríamos de citar pasajes bíblicos. Que hoy sí va a usar mucho la Biblia usted. Efesios 5:2. ¿Estamos? Dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros. Allí manifiesta su amor, ¿verdad? ¿Qué sigue diciendo Pablo? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, quiero que vaya entendiendo que la ascensión de Cristo es esa ofrenda de olor fragante ante el Padre, como se hacía en el Antiguo Testamento. Entonces, era necesario que Cristo ascendiera. ¿Por qué? Porque todavía se tenía que presentar delante de ¿quién? Delante del Padre. Recuerde que en el Antiguo Testamento, hermanos, el sacrificio, el holocausto, la ofrenda grata a Dios, no terminaba con el sacrificio del animal. ¿Verdad que no? ¿Qué tenía que hacer el sacerdote? Agarrar la sangre, de entrar al lugar santísimo, presentársela a Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, Cristo, como el Cordero, Él se tiene que presentar ante el Padre como ofrenda de olor fragante. Ahora, su sacrificio fue aceptada. ¿Por qué? Porque recuerde que en el Antiguo Testamento, el Señor en el libro de Isaías capítulo 1 que dice: ya estoy asqueado de tanto holocausto, de tantas fiestas solemnes. ¿Quién les enseñó que así es el perdón de pecados, no? O sea, ¿quién les dijo que es de forma hipócrita? Entonces, Dios establece un solo sacrificio y es el Cordero, Cristo Jesús, ¿no? Ese es el único sacrificio que el Padre iba a aceptar. Entonces, Cristo
Vino el Hijo de Dios, Él vivió, murió, fue sepultado y resucitó. Ahora tiene que ascender al cielo. Entonces, esto, hermanos, que estamos viendo en el libro de los Hechos, es sumamente importante y que usted lo relacione con los sacrificios del Antiguo Testamento. Entonces, su ascensión al cielo muestra que su sacrificio fue aceptado por su Padre. Por lo contrario, el Padre no lo aceptaría, ¿verdad que sí? Entonces, cumpliendo el ministerio sacerdotal. ¿Quién es nuestro sacerdote? Cristo Jesús es nuestro sacerdote. Ahora Él va a cumplir ese rol por nosotros. ¿Por qué? Como le mencioné, así como el sacerdote tenía que entrar con la sangre en el lugar santísimo, de la misma manera era necesario que Cristo lo hiciera. Vaya conmigo al libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 9. Y no iba a ir a Apocalipsis, pero se lo voy a leer. Libro de Hebreos, capítulo 9, verso 23 y 25. Quiero que note que todo lo que del Antiguo Testamento era cuadro, figura de Cristo, de lo porvenir. ¿Ok? Hebreos, capítulo 9, verso 23 al 25 dice, y es interesante la tercera palabra, fue pues, ¿qué dice? A ver, dígalos todos. Necesario. ¿Qué es algo necesario? Algo que se tiene que hacer, ¿verdad que sí? Ok. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen ¿cómo? Purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejor sacrificio que estos. ¿De qué está hablando? De lo terrenal, de lo celestial. De lo que se hacía en el Antiguo Testamento, va a hablar del tabernáculo y ahora de un mejor tabernáculo, de uno físico, de uno espiritual, ¿verdad que sí? Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, si ve que es una figura nomás, un cuadro, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Y luego, ¿qué dice? Ese para es el propósito. ¿Cuál es el propósito? Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él es nuestro sacerdote. Recuerde que en el Antiguo Testamento, ¿quién se presentaba por el pueblo? El sacerdote. Ahora Cristo es nuestro sacerdote. Ahora Él se presenta por nosotros ante el Padre. ¿Sí? Verso 24 nuevamente. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo. ¿Dónde entró? ¿Entró en el físico o en el cielo? En el cielo. Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Entonces, ¿sí ve qué importante era que Cristo, el sacrificio, ascendiera a la presencia del Padre? Porque ahora se convierte en nuestro sacerdote. Ahora Él va a interceder por nosotros. Él es nuestro abogado ahora. Por eso ese sacrificio fue aceptado. Amén. Vaya a Apocalipsis, capítulo 5, versos 6 al 9. Libro de Apocalipsis. ¿Qué pasó, mi hermano? Apocalipsis está por Génesis, Rosita. Apocalipsis capítulo 5, versos 6 al 9. Quiero que note, mire lo que dice Juan. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie ¿qué estaba? Un cordero. ¿Cuál cordero? ¿O cómo estaba el cordero? Como inmolado. ¿Qué se le viene a la mente cuando habla de un cordero inmolado? Claro, es Cristo, pero cuando dice inmolado, ¿a qué se refiere? Si ve que era necesario que Cristo presentara su sangre ante el Padre. Entonces, de eso está hablando, hermanos.
como cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Sí, estamos ahí, ¿no? Verso 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Verso 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has, gloria a Dios, ¿no? Nos has redimido. Entonces sí, Cristo ya murió, fue sepultado, resucitó, pero ahora es necesario que se presente con esa sangre delante del Padre. Entonces, este acontecimiento, hermanos, es sumamente vital que usted y yo lo entendamos, lo creamos, lo comprendamos. Es necesario que Cristo haya ascendido. Amén. Ahora, otro propósito por la cual Cristo debía ascender al cielo era para ser exaltado por el Padre. El apóstol Pedro relata esta verdad en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, que vamos a llegar ahí. En Hechos capítulo 2, verso 32 al 36, si usted me acompaña. Entonces era necesario que Cristo se presentara como aquel cordero inmolado, pero también para recibir honor, gloria del Padre. Hechos capítulo 2, verso 32 al 36 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió al cielo. Entonces, mire, Pedro va a usar un salmos, pero él mismo dice, ¿qué dijo David? Dijo el Señor a mi Señor. Qué interesante, ¿no? ¿Qué le dijo? Siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Verso 36. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, Cristo va a recibir gloria, honor, todo el poder. Y no es que ya no lo tenga, Él es Dios. Pero es como fue planificado por nuestro Dios. Otro propósito por la cual el Señor tenía que ascender al cielo era para que así Él enviara al Consolador, al Espíritu Santo. ¿Qué hubiese pasado si Él no se hubiera ido? Vaya conmigo a Juan 16:7. Cristo mismo lo dijo. Juan 16:7. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 7, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, ¿sí? ¿Estamos bien? El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, ¿qué dice? Os lo enviaré. Entonces, Cristo les había dicho a los discípulos que en un punto Él se tenía que ir. Obviamente los discípulos no querían que se fuera, pero Cristo dice, conviene que yo me vaya. Si no me voy, no les envío el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Teniendo el Espíritu Santo es como si Cristo estuviera con ellos. Recuerde, en el ministerio terrenal de Cristo, el Maestro, estaba con sus discípulos. A partir de este punto ya no va a estar con sus discípulos, ya les dio todas las instrucciones, pero no los va a dejar huérfanos.
No van a estar solos, van a estar con Cristo a través de su Santo Espíritu, ¿verdad que sí? Con ese poder para ser testigos. Entonces, con la ascensión que convenía, así el creyente recibiría al Espíritu Santo. Amén. Entonces, todo esto, hermanos, es sumamente importante. Ahora el Señor es nuestro sumo sacerdote. Ahora es nuestro abogado, nuestro mediador. Ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Entonces, la ascensión de Cristo es muy importante. Ahora entramos plácidamente a la presencia de Dios, ¿verdad? Gracias a Cristo, a nuestro sacerdote. Entonces, lo segundo que quiero que noten en este pasaje, que dice, hermano, ya la cuarta cosa. Lo segundo que quiero que noten en este pasaje es la segunda parte del verso 9. Vamos a leer el verso 9 de Hechos 1. ¿Estamos? No pierda de vista Hechos 1:9. Póngale una marca ahí en Hechos 1 para que regresemos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado. Ya vimos la ascensión de Cristo. ¿Y qué pasó después? Y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. La segunda parte que dice que le recibió una nube. Fijemos nuestros ojos así como los ojos de los discípulos. Entonces, notemos que una nube lo recibió. ¿Qué clase de nube? ¿Una nube como la que vemos aquí afuera? ¿En el aire? No era una de esas nubes, hermanos. ¿Qué significa esta nube? Esta nube tiene que ver con la presencia de Dios y con la gloria divina de Dios. Esta nube que se presenta y esconde a Cristo es la misma nube que fue manifestada desde el Antiguo Testamento. Y de la misma manera que fue manifestada esa nube del Antiguo Testamento, fue manifestada aquí, en un futuro también será manifestada. No es cualquier nube de agua, no. La nube tiene que ver con la presencia de Dios y la gloria de Dios. ¿Ok? Esta nube en un futuro se volverá a manifestar. Ahorita se lo voy a mostrar. Pero quiero que vea que esta nube es la que estaba en el Antiguo Testamento. Vaya a Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 13, verso 21. Entonces vamos a ver muchas veces esta nube en el Antiguo Testamento. El libro de Éxodo, capítulo 13, verso 21. En Éxodo 13:21 podemos observar esta misma nube o la presencia de Dios guiando al pueblo de Israel. ¿Verdad que sí? Y mire lo que dice el verso 21. Y Jehová iba delante de ellos de día. ¿En dónde? En una columna de nube. ¿Para qué? Para guiar por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Entonces, esta nube se presenta para la guianza de un pueblo. No solo eso, en Éxodo capítulo 19, verso 9, ahí mismo en Éxodo, capítulo 19, verso 9, aquí vamos a ver cómo Dios desciende en una nube para hablar con Moisés y entregarle la ley, bajo todo este contexto del capítulo 19, capítulo 20. ¿Cómo vemos a Dios descendiendo en una nube, hablando desde la nube? La presencia de Dios y la gloria de Dios. Mire lo que dice Éxodo 19:9. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa. Da el propósito para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Y también para que te crean para siempre,
y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Qué curioso que una nube siempre escondía la presencia de Dios, ¿no? Porque el hombre, el ojo humano, no podía ver a Dios, hermano. Recuerde que caía fulminado. Entonces Dios siempre, de una manera u otra, cuidaba al hombre y lo hacía a través de una nube, ¿no? Entonces, si va a Éxodo capítulo 40, vaya más adelante, Éxodo capítulo 40, versos 34 y 35, aquí vemos que esta nube va a aparecer para manifestar la gloria de Dios. Éxodo capítulo 40, verso 34 al 35. Créame, hermanos, en este versículo le pude dar muchos pasajes bíblicos, pero quise condensarlo para que usted entienda el propósito de la ascensión y de esta nube. Y mire lo que dice, Éxodo 40, 34, 35. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. ¿Y qué dice? Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Qué le impedía a Moisés? La nube. Si entraba Moisés, ¿qué pasaba? Fulminado, ¿no? Ahora, notemos el último detalle de este pasaje, del verso 9. Vamos a leer Hechos 1:9 nuevamente. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube. ¿Cuál es el último detalle? Que lo ocultó de sus ojos. Esta nube cubrió a Jesús de tal manera que los discípulos ya no podían ver a Jesús, ¿verdad que sí? Entonces, miraban la nube, pero no lo que la nube escondía detrás, que es a Jesús. Recuerde, esta nube representa la gloria de Dios, la presencia de Dios, ¿no? Cristo ascendió con la gloria de Dios, para que me entienda, y vamos a verlo en Daniel. Vaya a Daniel, Daniel capítulo 7, libro de Daniel capítulo 7, verso 13 al 14. Creo que así con muchos pasajes despiertan todos, sin mencionar nombres. Daniel capítulo 7, verso 13 al 14. ¿Qué dice la hermana? Ahí está el pedradón. No dijo mi nombre, pero me cayó. Daniel capítulo 7, verso 13 al 14. Mire lo que dice Daniel. Es interesante. Bajo este contexto, él está viendo una visión. Esta visión es algo profético que va a suceder en un futuro. Y esto es lo que relata Daniel. Verso 13 dice, miraba yo en la visión de noche, y he aquí, ¿qué dice? Con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Note, está hablando de Cristo. Venía con las nubes y mire para dónde iba. ¿Ok? Nuevamente, ya con eso preconcebido, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. ¿A dónde vino? A la presencia de Dios, ¿no? Y le hicieron acercarse delante de él. Recuerde que era importante que Cristo se acercara a la presencia del Padre. Y le fue dado ¿qué? Dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lengua sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino que no será destruido. Entonces, si vemos que era importante que se presentara ante el Padre, incluso la profecía de Daniel apunta que Cristo tenía que ascender. Ahora brinquemos al verso 10 de Hechos 1:10.
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos, ¿cuántos? 2 varones con vestiduras blancas. Entonces, estos 2 varones con vestiduras blancas eran 2 ángeles, hermanos. ¿Okay? 2 ángeles. Esto también, que estuvieran los 2 ángeles viendo presente en la ascensión de Cristo, era algo necesario que se cumpliera. Y usted dirá, ¿para qué? Pablo lo dice. Si usted va a Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Primera de Timoteo 3:16. Usted va a ver que en todo el ministerio de Cristo, usted va a ver ángeles. Ángeles en su nacimiento, ángeles a través de su crecimiento, de su ministerio, de su muerte, resurrección y de su ascensión. Entonces, Pablo lo declara aquí en 1 Timoteo 3:16. ¿Estamos todos ahí? Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Está hablando del evangelio, de esta obra maravillosa. Y él va a explicar, dice, Dios fue manifestado en carne. Está hablando de Cristo, ¿verdad? El Hijo de Dios. Dios manifestado en carne, justificado en espíritu. Esa palabra justificado está hablando de vindicado, aprobado, avalado por el Espíritu, ¿no? Y note, ¿qué dice? Visto de los ángeles. Era necesario que fuera visto de los ángeles. Predicado a los gentiles, creído en el mundo. ¿Y qué dice? ¿Cómo termina? Recibido arriba en gloria. Entonces, note cómo era sumamente importante que se llevara a cabo esta ascensión de Cristo. Que estuvieran ángeles. Que los discípulos lo vieran. Que esta nube lo escondiera y llevara a Cristo. Porque esa misma nube, como subió Cristo, así mismo descenderá. Así como se lo estoy diciendo, así como subió, así bajará el Señor. Téngalo por asentado, téngalo por hecho, hermanos. Verso 11 de Hechos 1. Dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Oiga bien, este mismo Jesús, no otra persona, el mismo que murió y resucitó, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo. ¿Qué dice Lucas? La siguiente palabrita. Así vendrá como la habéis visto ir al cielo. ¿Está hablando literal? ¿Literal está hablando, hermanos? Sí. Así como Cristo ascendió en una nube, literalmente así va a descender, bajar por segunda vez en una nube. ¿Cómo lo sabemos? Ahorita se lo voy a enseñar. Estos 2 varones le declararon a los discípulos, ¿ok?, el regreso inminente de Cristo. Esto es más conocido como la segunda venida de Cristo. ¿Cristo regresará por segunda vez? Sí. Ya no va a regresar como cordero inmolado. Ya no va a regresar como un niño indefenso. Hoy va a regresar como Rey de Reyes, como el Todopoderoso, para destruir a todo aquel que se opone al enemigo. Va a venir a regir con vara de hierro, es decir, juicio. Hoy sí va a ser el rey de los judíos. Hoy sí va a establecer ese reino milenial que ellos esperaban, ¿verdad? Entonces, vemos que Cristo va a venir por segunda vez, así como subió, así igualmente va a descender. Entonces, nuevamente, así como Cristo ascendió en una nube, así volverá en una nube. Él ascendió desde el monte de los olivos, ¿y sabe qué va a pasar? Él, en su segunda venida, volverá exactamente, ¿en dónde?
al monte de los olivos. ¿Cómo sabemos esto? El siguiente pasaje, el siguiente domingo, si lo predicamos, él va a decir que estaban en el monte de los olivos. Entonces, los discípulos ven ascender a Cristo desde el monte de los olivos. Ellos están en el monte de los olivos y dice, así volverá al monte de los olivos. Y están en las profecías, hermanos. Entonces, la ascensión fue visible, ¿sí o no? ¿Sí lo vieron? Ángeles y los discípulos lo vieron, ¿verdad? Bueno, su segunda venida también será visible. Hermanos, la segunda venida de Cristo, así como su ascensión, se va a cumplir sí o sí. Quiera o no quiera el enemigo. Así como fue literal físicamente, así literal y físicamente, Cristo volverá y pondrá sus pies en los olivos. ¿Sabe para qué? ¿Para qué cree que va a venir el Señor? Ahorita lo vamos a ver. Vaya a Mateo capítulo 24, verso 30. Estamos terminando con los últimos pasajes. Mateo capítulo 24, verso 30. Quiero que note cómo Cristo en Mateo habla de esa segunda venida de Él. Recuerde, ascendió en una nube, hubieron testigos, todos lo vieron, fue una señal en el cielo, de la misma manera que subió, de la misma manera va a descender. Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. Dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Viene sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. ¿Cómo va a venir Cristo? Con poder y gran gloria. ¿Sí ve cómo se está armonizando la Escritura? Así como Cristo se fue, así volverá con una variante, con poder y gloria. Pero en el mismo lugar, de la misma escena, como lo vieron subir, así lo van a ver bajar. Todo ojo le va a ver. Zacarías 14:4. Vaya al libro de Zacarías 14:4. Es el penúltimo libro, hermanos, para que no busquen la guía. Zacarías 14:4. No es que los conozca, pero algo sé de usted. Zacarías 14:4. Y aquí lo deja claro Zacarías, es una profecía. ¿Estamos ahí? Dice, verso 4, y se afirmarán sus pies en aquel día. Cuando dice aquel día, ¿a qué se refiere? La segunda venida de Cristo. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. De allí ascendió, allí va a ascender. De allí fue la última vez que tocó tierra, allí va a ser la primera vez, por segunda vez, tocar tierra. ¿Dónde? En el monte de los olivos. Dice que está enfrente de Jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá por en medio. Mire lo que va a pasar. Cuando Cristo toque tierra, ¿qué va a ocasionar Cristo? Hermanos, esto es literal. Dice que está enfrente de Jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, hacia un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Quiere saber por qué? Siga leyendo usted la profecía de Zacarías. No, lo que estoy presentándole es que Cristo, así como se fue, volverá en el mismo lugar. Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Hermanos, esto se tiene que cumplir sí o sí. Vaya a Apocalipsis capítulo 1, versos 7 al 8. Apocalipsis capítulo 1, versos 7 y 8.
por si le queda una duda. Apocalipsis capítulo 1, versos 7 y 8. Hablando de Cristo, de su regreso. Le espero. ¿Estamos ahí? Dice, he aquí que viene con las nubes. ¿Verdad que así se fue? Así regresará. Con las nubes. ¿Verdad que cuando Cristo ascendió, habían ojos viéndole? Así como se fue, que los discípulos le vieron, así mismo va a haber ojos que le vean. Nuevamente, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, es decir, los que no le aceptaron, los judíos, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Verso 8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Él se fue y volverá. Esa es la esperanza bienaventurada para nosotros. ¿Verdad? Dice, y que ha de venir el Todopoderoso. ¿Sí ve que era importante que Él se presentara a su Padre? Él es el Todopoderoso. ¿El enemigo intentará hacerle frente? ¿Usted cree que van a poder? No. La Biblia dice que con la palabra de su boca destruirá a su enemigo. En el principio dijo Dios, sea la luz, fue la luz. Con el poder de su palabra destruirá, desmenuzará a sus enemigos. Por eso, esta segunda venida es inminente. La pregunta del millón, hermanos. ¿Usted cree que Cristo volverá? Sí. Entonces, Cristo viene por su iglesia. La pregunta del millón es la misma que siempre le hago. ¿Qué estamos haciendo? Creo y entiendo, analizo que sí, Él viene pronto. ¿Qué estamos haciendo? Terminemos con Mateo capítulo 26, verso 64. Mateo 26, 64. Dice el verso 64, Jesús le dijo, está hablándole a este grupo religioso, tú lo has dicho. Recuerde que en el contexto le están interrogando a Cristo y les dice, dinos abiertamente, claramente que tú eres el Hijo de Dios. Y Cristo le responde, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Les está diciendo, van a ver al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, a mí mismo, sentado a la diestra de Dios. Y termina diciendo, y viniendo en las nubes del cielo. Será la última vez que me veas, pero cuando me vuelvas a ver, me vas a ver con poder y gloria. Y yo vuelvo pronto. Así que a este grupo religioso le dice, cuidado. Ahorita me ves mansito. Cuando vuelva, volveré en las nubes con poder y gloria. Para Cristo era sumamente, hermanos, importante este acontecimiento, este lugar, porque en este mismo lugar que ascendió se volverá a repetir la historia. Él regresará. El regreso de Cristo es inminente. Entonces, Cristo se va, pero ahora sus discípulos, a través de que reciban el Espíritu Santo en Hechos 2, los discípulos, por eso Cristo no les da un tiempo, por eso le preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos. ¿Qué hubiese pasado si Cristo le da una fecha? ¿Qué pasa si usted y yo supiéramos que Cristo viene en 10 años?
usted se pone a trabajar en el 9º. ¿Sí o no? ¿Qué tal si supiéramos que literalmente Cristo viene mañana? Deja el servicio y se va a predicar, a hablarle a su familia. ¿Sí o no? Seamos honestos. Hermanos, es inminente. Cristo viene. Y con más razón, la misma labor que le dejó a los apóstoles, por eso Él les dijo en el verso 8, Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra, abarcando todo el mundo. Los apóstoles iban a abarcar hasta un cierto punto, porque todo el mundo es cuando entra el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles. Y es donde usted y yo estamos colocados en el tiempo de la historia, predicándole al mundo. Entonces, si usted cree que Cristo viene por su iglesia, y no estoy hablando de la segunda venida, esto es inminente, hermanos, con más razón, busquemos del Señor. Usted está viendo lo que está pasando en el mundo. De repente nos ponemos contentos, pero tristes, ¿verdad? Contentos porque Cristo viene. Tristes porque mucha gente muere sin Cristo. Incline su rostro. Oremos al Señor. Amado Padre, gracias te damos por este tema. La ascensión de tu Hijo amado, recibiendo gloria, era tan necesario. Cuadros, figuras que tipificaban esta ascensión, esta ofrenda de olor grato desde el Antiguo Testamento, algo que era necesario. Era necesario que subieras, oh Señor, en una nube, en la misma nube que vemos en el Antiguo Testamento. En esa misma nube regresarás con poder y gloria. Mi Dios, creemos que pronto vienes por tu iglesia y que en tu segunda venida desmenuzarás, destruirás, regirás las naciones con varas de hierro. Pero gracias, oh Dios, porque ahora estamos, como dice Pablo, en Cristo Jesús. Ayúdanos a ser fieles, así como la labor que estos apóstoles o discípulos en este momento les habías encomendado por último, de ser testigos. En el nombre de Jesús oramos dándote gracias siempre, oh Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga.